El Cuervo es un vigilante sobrenatural de los cómics, un vengador que sin duda alguna es uno de los personajes más oscuros jamás creados en los cómics de Occidente y que alcanzó la fama por su primera película en la que trágicamente perdió la vida Brandon Lee. Bueno, ahora vamos a adentrarnos de nuevo en su mundo y ver algunas curiosidades que surgieron durante la grabación de la primera película, que ya es considerada un film maldito, así que comencemos. El cómic del Cuervo, que mostraba la historia de Eric buscando venganza, está inspirado al menos en parte en un hecho real. Según el libro El Cuervo, la película, que fue escrito por Jeff O'Connor, James O'Barr, el creador del personaje, le comentó que un día oyó en las noticias que un ladrón le robó el anillo de compromiso a una pareja y después los mató. Esto es la base para que el anillo de compromiso que Eric le dio a Shelley sea importante en la historia, de donde O'Barr basó la trágica muerte de la pareja que vemos en el cómic. En la película se supone que vemos un ave que es el acompañante de Eric, y el ave es mágica ya que es básicamente quien lo regresa a la vida. Lo llamativo es que este no es un cuervo, o al menos no el cuervo que se supone deberíamos ver. Me explico. Se supone que por el contexto de la historia debería usarse un cuervo americano, que es al animal en que inglés se le denomina crow. Sin embargo, estas aves son bastante agresivas con los humanos y muy difíciles de entrenar. Para solucionar este problema, la productora había llamado al entrenador de animales Larry Madrin, pero él les dijo que no, simplemente era imposible usar un crow para esta película y que lo mejor que podían hacer era usar a un cuervo grande o cuervo común, el ave a la que en inglés se le denomina Raven para las grabaciones. Y así fue, en vez de ver un crow estamos viendo un raven, siendo llamativo que en español tenemos una misma palabra para dos animales que son diferentes. Pero más allá de eso, este cambio no representaba algo importante, pues si bien hay considerables diferencias entre los dos pájaros, sobre todo su tamaño, el público general no nota para nada esa diferencia. Y además, a lo largo de la filmación solo se usó al ave viva para 5 escenas que son de vuelo y en las que el animal no se veía de cerca, ya que para el resto de las escenas se usaba una marioneta, así que a la larga esto fue un problema insignificante, pero que quedó como un dato curioso. Esta película siempre fue un proyecto de bajo presupuesto, pero a pesar de ello se barajaron nombres de actores de cierta importancia para hacer Eric Draven. De hecho, los productores y el mismo James O'Barr querían a algún músico conocido de rock o algún actor que también estuviera en el mundo de la música o que cuando menos fuera abiertamente fan del rock y del metal. Dentro de los nombres que se barajaron para interpretar a Eric estaban Johnny Depp, Christian Slater y River Phoenix. Al final, el elegido fue Brandon, ya que su habilidad física le permitía interpretar las escenas de acción sin el uso de dobles y de hecho tenía buenas tablas de actuación. Además, al ser el hijo de Brandon Lee, quizás algunas personas vieran la película únicamente por su apellido, así que él fue la mejor decisión. La película es más que nada conocida por la trágica muerte de Brandon, que perdió la vida paro de una bala real que estaba en el interior de una de las armas usadas en el set. Todo obviamente descuido de la producción. Hay muchos rumores que giran en torno a la muerte de Brandon. Los rumores más comunes acerca de este hecho son dos. El primero dice que la escena real de la muerte de Brandon sí fue dejada en la película y que la vemos a lo largo del filme, y el otro es que Brandon murió instantáneamente debido al disparo. Las dos cosas son falsas. La escena de la muerte de Brandon fue tomada como evidencia por la policía y destruida para evitar cualquier filtración. Y de hecho, en esa parte de la película la mayor parte del tiempo no vemos a Brandon sino al doble que terminó la película. Y lo segundo también es falso. Brandon no murió instantáneamente, él estuvo 6 horas en cirugía antes de morir a causa de la herida.
Aparte de la muerte de Brandon, hubo otros accidentes muy llamativos asociados a la película. Entre las cosas más importantes que se han confirmado por los involucrados está el hecho de que un carpintero se lastimó gravemente la mano con un destornillador. Un doble cayó de un techo a gran altura y se lastimó, aunque no de gravedad. Una grúa se salió de control y tiró varias líneas eléctricas en una escena al aire libre, y una imprevista tormenta derribó parte de los sets de rodaje durante la primera fase de filmación. Y lo más llamativo es que todos estos incidentes fueron previos a la muerte de Brandon, lo cual ha hecho que esta película no solo se gane el título de maldita, sino que algunas personas piensan que de hecho esos incidentes eran una especie de aviso acerca de la futura e inmediata muerte de Brandon. Cuando Brandon murió solo quedaban 3 días de filmación y en la agenda lastimosamente se encontraban algunas de las escenas claves de la película. Para poder terminar el proyecto se necesitaron $8 millones extras que fueron dados por Miramax, lo cual terminó representando 1/3 del presupuesto. Este dinero se usó más que nada en reconstrucción de CGI para que el doble que terminó muchas de las escenas se pareciera a Brandon. Curiosamente, El Cuervo fue pionera en este hecho de reemplazar la cara de un actor con la de otro usando computadoras, ya que si bien no fue la primera película que lo hizo, y el resultado no quedó tan mal, ya que es difícil ver en cuáles escenas estamos viendo al doble y en cuáles a Brandon, aunque eso sí, hay algunas escenas en las que el rostro del cuervo está en total oscuridad, esto para ahorrarse algunos miles de dólares. Algo que caracteriza al cuervo es su maquillaje. Creo que todos en algún momento hemos dado por sentado que esa apariencia del cuervo se basa en el maquillaje de Kiss o en Alice Cooper, pero no fue así. El mismo James O'Barr explicó que ese rostro maquillado viene de una marioneta en un teatro de Londres que vio durante un viaje a aquella ciudad y que decidió usarla porque le pareció que encajaba bastante bien en el estilo rockero que quería darle a su personaje. Alex Proyas, el director de la película, dijo que Brandon estaba bastante comprometido con su papel del cuervo y aportaba muchas ideas acerca de cómo hacer la película y cómo adaptar el cómic original. De hecho, se dice que para Brandon era muy importante que el cómic mantuviera su historia original y su tono tal como James O'Barr lo había hecho. Proyas dice que la intervención de Brandon de hecho cambió el rumbo de la película, siendo la parte más llamativa que en el guión original había un villano asiático con poderes mágicos que era capaz de robarle sus habilidades a Eric, pero dicho personaje se eliminó por la insistencia de Brandon, ya que él pensaba que aparte de ser un estereotipo ridículo, no aportaba nada útil a la trama, así que dicho villano se quedó fuera, aunque parte del concepto de robarle los poderes al cuervo se usó en la segunda película y en algún capítulo de la serie de Mark Dacascos. James O'Barr dijo haberse sentido muy culpable por la muerte de Brandon Lee, y no solo por el trágico evento en sí mismo, sino que él afirmaba haberse hecho bastante amigo de Brandon y de su novia en los meses previos a la grabación. De hecho, O'Barr dice que se sintió tan mal de aceptar el dinero que le tocaba de las regalías de la película que al final solo se compró un sistema de sonido envolvente y un auto para su mamá, y el resto del dinero, que de hecho era la mayor parte, lo donó a la beneficencia en nombre de Brandon. Y hay que aclarar que este fue un hecho que él no hizo público. Fue muchos años después, aproximadamente por el año 2015, que se descubrió que O'Barr había donado su dinero, y cuando le preguntaron por qué no hizo este hecho público, O'Barr contestó diciendo que la caridad tiene que ser anónima, de lo contrario no es caridad. Es bien sabido que la película tuvo varias secuelas y estas bajaron muchísimo la vara de calidad, y eso es entendible, ya que la película jamás estuvo planeada como una franquicia, aunque el director Alex Proyas dijo que si bien nunca se planeó ningún tipo de segunda parte ni nada, a mitad del rodaje pensó que quizás una secuela era una idea posible y que siempre y cuando Brandon pudiera regresar a su papel del cuervo, él hubiera hecho
dirigió otra película, pero lamentablemente la muerte de Brandon frustró todos estos planes. Proyas también ha dicho que él no está en contra de que haya más películas del Cuervo, siempre y cuando estas no adapten la historia de Eric, ya que considera que esto sería una falta de respeto para su memoria. Es decir, en la opinión del director, todos los proyectos futuros relacionados al Cuervo deben tener a otro personaje como protagonista, y lo cual de hecho se volvió realidad, pues Eric no ha vuelto a ser visto en los cines, e incluso los cómics decidieron tomar ese camino y cada cómic del Cuervo presenta a un nuevo vigilante nocturno y Eric ni siquiera es mencionado. Uno de los principales villanos de la película es el mafioso T-Bird, quien es interpretado por David Patrick Kelly, quien era muy conocido en aquella época por otros trabajos de culto como su participación en Twin Peaks o The Warriors. El poema de Paraíso Perdido de Milton es uno de los favoritos de Alex Proyas y fue importante en la realización de este proyecto. Entre las cosas destacables está el hecho de que este poema le gusta tanto a Proyas que trató de hacer una película de él en el año 2010, aunque fracasó, y dentro de la película del Cuervo hay una parte en la que vemos al personaje de T-Bird que está leyendo justamente Paraíso Perdido en voz alta, y el propio actor David Patrick dijo que Alex Proyas le pidió que leyera el poema y se basara en él para su actuación. Otra cosa llamativa es que se eliminó un segundo personaje que ya estaba planeado y del que ya se habían grabado escenas, todo debido a la muerte de Brandon. El personaje en cuestión sería Skull Cowboy, que sería interpretado por el veterano actor Michael Berryman. Este personaje sería una especie de guía espiritual para Eric y todas sus escenas serían únicamente de ellos dos, filosofando un poco acerca del estado del Cuervo. Para el momento en el que Brandon murió ya se había grabado una escena de este personaje, pero faltaban grabar las otras 4, y dado lo costoso que ya estaba haciendo terminar la película sin Eric, bueno, el personaje fue eliminado. Al ser estrenada, la película original tuvo más del doble de su presupuesto total, y para aquella época eso era un gran éxito, pues una película no necesitaba hacer 3 veces su presupuesto para ser rentable. Aunque claro, tampoco fue un super éxito de ventas, aunque llamativamente las ventas, rentas de VHS, DVDs y demás fueron bastante jugosas y le dieron un extra bastante grande a las ganancias y convirtieron al Cuervo en una película de culto. Algo que creo que casi nadie se pregunta es si la policía o el resto del equipo saben qué actor disparó el arma que mató a Brandon Lee. Bueno, de hecho sí, es bien sabido que el actor que hizo el tiro mortal era Michael Mays, un actor con una larga trayectoria en películas clase B del cine y en series de televisión. Por obvios motivos nunca se le acusó de ningún crimen, pero el actor afirma que quedó severamente traumatizado por el evento y que tuvo que ir a terapia por años, ya que tenía pesadillas en las que Brandon Lee aparecía ante él y se transformaba en el Cuervo y trataba de matarlo como venganza. Algo bastante irónico dado el contexto de la película. Al final Mace dice que pudo hacer las paces consigo mismo, pero lamentablemente al parecer el público no lo perdonó, pues constantemente él era presentado como el hombre que mató a Brandon Lee. Curiosamente, el actor murió de causas naturales en el año 2016 y el día de su muerte todos los medios anunciaron que el hombre que había matado a Brandon Lee finalmente había muerto. Algo bastante amarillista si me lo preguntan. Pero bueno chicos, esas son las curiosidades que quería compartir con ustedes. Díganme qué les pareció aquella vieja película del Cuervo. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.